Buenas tardes, estamos en Bubión, estamos con Agu, un placer que me haya abierto las puertas de la casa. Ya ves tú. Y para mí lo tenía en la agenda hace mucho tiempo porque creo que tiene un proyecto muy potente, para otros a lo mismo no, pero para mí muy potente, y que es Proyecto Alpaca. Y yo, antes de profundizar en el proyecto, me gusta hacer una pregunta que es: ¿quién es Agu? ¿De dónde viene Agu? Bueno, pues yo soy Agustín Agustín. Sánchez García, que soy de aquí de Bubión, Ujú. mi familia es de aquí, bueno, de otros pueblos también de la Alpujarra, pero vamos, yo de toda la vida he nacido aquí, me he criado aquí, he estudiado aquí, y bueno, pues al fin y al cabo soy un vecino de Bubión que en este caso pues trabaja o intenta trabajar con el patrimonio histórico arqueológico, no solo de mi pueblo, sino de la comarca, de la Alpujarra. Ajá. ¿Lo tuviste siempre claro la profesión o en algún momento? No, que va, que va. De hecho, yo soy de las personas que tienen, o sea, muy dispersas en ese aspecto, nada claro, porque yo recuerdo, o sea, yo cuando hice segundo bachillerato, que supone que tienes que tener ya las cosas muy claras y sabes que vas a estudiar, yo estudias periodismo. Y cuando salen las notas y tú, como eran las adjudicaciones, no sé qué, y tú vas a poner la carrera que quieres, en ese momento yo cambié y hice historia. Ajá. O sea que en absoluto claro. Es una cosa que me encantaba y que me gustaba, y en ese momento dije, pero venga, realmente vamos a hacer lo que te gusta, sin consultar a nadie más, la verdad, un poco envalentonado. Y eso, ahí fue cuando empecé a hacer historia. Ajá. Estudié historia, vaya. Genial. Y después vino lo siguiente, ¿no? Claro, estudié o sea, el grado de historia en Granada y Ajá. el máster de arqueología también en Granada. Y luego, bueno, he estado trabajando también en el extranjero con temas de patrimonio, de arqueología, en Génova, en Italia. Pero sí, básicamente esos dos pasos fueron los que hice en Granada, que bueno, son mi formación académica. Ajá. Y en todo ese periplo, antes de aterrizar en el proyecto que tienes ahora, Sí, ¿tenías claro que volvías a Bubión? en absoluto. De hecho, lo tenía como una cosa que, que no iba a pasar. O sea, realmente, cuando uno estudia una cosa como una rama de humanidad, en este caso historia, o, bueno, o lo que sea, hay mucha incertidumbre sobre qué va a hacer cuando termine de estudiar. Me pasó a mí, le ha pasado a mucha gente y Sí, le pasará a todos los que vienen detrás. sí. Y yo por lo menos vivía en una especie de burbuja en la que no quería afrontar esa disyuntiva hasta que no estuviese en ese momento. Entonces no, para mí, de hecho, si tenía que formarme a modo o sea, si tenía que tener trabajo Ajá. de historia de arqueología, lo más probable es que no fuese en Bubión, Bubión. que fuese en otro sitio. Y yo, en mi mente estaba, está más fuera que aquí. Ajá. Y Proyecto Alpaca, ¿llega a la vez que volver a Bubión? ¿Llega después o la idea viene de antes de venir a Bubión? Llega cuando vuelvo a Bubión, porque es cierto que esto lo he contado alguna vez, que cuando vuelvo, o termino de estudiar Ujú. y consigo toda la formación que uno puede tener, puede entrar en esa especie de crisis de ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces yo me vine aquí y bueno, mientras echaba ofertas de trabajo, veía de arqueólogo, buscaba formas de intentar ganarme la vida, yo mientras, pues, la verdad es que fui a un campo baldío de mi abuelo, en una zona aquí de Bubión, entre Bubión y Capileira, y echaba allí los días y empecé a pues, intentar manejar, limpiar la acequia, usar la acequia, aprendí a hacer murillo de piedra seca, balates, como lo llamamos aquí. Y en ese momento, cuando se empieza a conformar el germen de yo puedo o quiero trabajar con el Ujú. patrimonio entendido como algo muy rural, nada grandilocuente, de la Alpujarra. Y ahí cuando sale el germen, más o menos, también Alpaca. claro, con el trabajo de fin de máster también, pero cuando sale el germen de intentas combinar, vivir del patrimonio con un concepto muy amplio de aquí de la Alpujarra. O sea, que el germen llega porque vuelves aquí Sí. y estás un poco diciendo qué hago, ¿no? Y en conexión con lo que hay aquí. Con lo que hay aquí. Sí. Vale. Y claro, y nace Alpaca en 2020, en el año del COVID. Sí, sí, que ya ha pasado Justo. un Sí, tiempecito. unos años, la verdad. Más de unos años. Un lustro total. Y vale, y llega aquí, y para quien no conozca el proyecto, Sí. ¿qué es Alpaca? ¿Qué es Proyecto Pues para Alpaca? empezar, Alpaca es un acrónimo que significa Alpujarra, Patrimonio Campesino, y como decía antes, lo que intento es trabajar con el patrimonio histórico rural de la comarca. Y como digo, no con las cosas más grandilocuentes, sino con las cosas más mundanas. Ojo. Desde muro a piedra seca, que son las que escalonan todo el paisaje alpujarreño, el sistema de regadío histórico, sin el que se entiende la vida en esta zona. Y en definitiva, es un proyecto profesional en el que trato de sobrevivir de lo que he estudiado en la zona. Y eso pues me lleva a abrir mucho el abanico. También realizo actividades arqueológicas más convencionales, trabajo de difusión del patrimonio, porque es una parte muy importante para mí, que es
dar a conocer el valor o la existencia simplemente de ese patrimonio histórico arqueológico que tenemos en la zona, porque yo me enfrenté a eso. Yo cuando hice mi trabajo de fin de máster lo hice sobre el Barranco de Poqueira, una prospección arqueológica. Y cuando me lo planteó, porque esto no nació ni siquiera de mí, me lo planteó mi director de TFM y me dijo, ¿por qué no lo haces sobre tu zona? Y yo dije, pero si allí no hay nada. Desde una perspectiva muy, ¿cómo decirlo?, muy desarraigada. Y es que es cierto que a todos los jóvenes de aquí nos están educando para que nos vayamos fuera. Sí, totalmente. Entonces no valora o no saben lo que hay. De hecho, yo siempre digo que yo miro el paisaje de aquí enfrente, que ahora lo tengo aquí atrás, y para mí era una especie de decorado, de background de película. Entonces, lo veía muy bonito, pero no entendía nada. Fue cuando empecé a investigar y a estudiar y a conocer y a implicarme, cuando empecé a descifrarlo y a descomponerlo y decir, eso está allí porque esa es la acequia, debajo está el robledaz porque pasa el agua por encima. Fue encajando todo y fue cuando empecé a comprender y a querer estar aquí. Entonces, bueno, ese proceso que yo, por el que yo pasé, trato de deglutirlo, de transmitirlo también al resto de gente, pues por redes sociales, vídeos de YouTube, etcétera. Alpaca 2020. Sí. Primer trabajo de Alpaca, ¿te acuerdas? Sí, ya ves tú, pues empezamos, me acuerdo perfectamente, empezamos con una vecina de aquí de Bubión, que se llama Kelly, que son extranjeros, no viven todo el año aquí, pues empezamos a restaurarle uno de su campo, vaya, que habían comprado y estaba la verdad fatal a nivel de broza y de derrumbes, de balates. Entonces lo que hicimos fue pues restaurar los antiguos bancales, rehacerle muros, recuperarle su acequia, su cabezal, que es el ramal secundario que llevamos aquí a la acequia, y nada, y ponerle un funcionamiento y devolver un poquito esa unidad del paisaje, esa célula que es pues, los bancales de la Alpujarra, con todo su funcionamiento. Y durante estos años, proyectos así que tú recuerdes que, oye, me ha hecho ilusión hacer esto. Pues la verdad es que estoy precisamente trabajando en conseguir algo de lo que decís, que llame la atención, porque es verdad que llevo trabajando mucho siempre en lo mismo, que no está mal, que es una piedra seca, balates. Este año, por ejemplo, hemos realizado un voluntariado en la montaña de aquí atrás para ayudar a la gente de los cortijos de esa montaña, que nosotros le llamamos cara de enfrente, porque en una acequia de unos 10 kilómetros vive poca gente, pues hemos hecho un voluntariado para atraer gente a echar una mano a limpiar. Entonces, cuando haces ese tipo de trabajo, pues la verdad es que te llena, porque es una cosa que evidentemente favorece o beneficia ayuda. A los cortijeros de allí, pero en realidad también ayuda a todo el mundo, a la gente que viene echa un día, yo creo que bueno o chulo, y además ayuda a la tierra donde está, porque es verdad que está ahí enfrente, pero está lejos, pero en realidad están manteniendo el paisaje y el territorio, está ayudando a que la gente pueda vivir ahí y no se abandone el territorio en el que vive. Totalmente. Y profundizando más ya en lo que dominas, ¿qué tiene la Alpujarra a nivel patrimonio? Creo que mucho, ¿no? La Alpujarra tiene mucho, porque es una región, una comarca histórica bastante singular, que en realidad esta frase se puede aplicar a casi todas las comarcas de todo el mundo. Pero es cierto que aquí se conjugan una serie de mezclas culturales, sociales, que han generado pues, una identidad muy marcada y muy singular. Es cierto que, por ejemplo, la arquitectura, el urbanismo típico de los pueblos suelen ser de origen medieval, andalusí, pero, por ejemplo, luego se expulsan los moriscos, viene gente de muchas partes de la península ibérica y no solo se adaptan y traen consigo su mochila cultural y la aplican aquí, sino que desarrollan y amplían esos pueblos, esas acequias y todo bajo otra cultura. Todo es un mejunje, una conjugación. También el entorno en el que estamos, de Sierra Nevada, en sitios muy cerrados, alejados de otras zonas de grandes carreteras que conectan con ciudades, hace que haya pues, una singularidad mucho más marcada que en otras zonas más en conexión con el mundo urbano o con otras zonas. ¿Proyecto Alpaca es rentable? Proyecto Alpaca no ha sido rentable, la verdad, porque de hecho he trabajado mucho para que lo fuese y ahora mismo sí lo es. Es cierto que no vamos a salir a la lista Forbes, pero oye, ojalá, ¿no? Pero de hace un par de años, un año y pico esta parte, por suerte no va mal la cosa, o por lo menos me da para vivir. ¿Con lo local o también en externo? Combinando con externo, ¿no? Cosas externas, sí, con excavaciones arqueológicas, que las que me llaman para trabajar de arqueólogo fuera. Ahora he estado, por ejemplo, en Arabia Saudí trabajando, prospectando en el desierto en busca de elementos arqueológicos, o sea que es una mezcla de las dos cosas, que a mí no me disgusta, porque yo siempre digo que yo estoy aquí en mi casa, me da gusto que en brazos, pero viene bien salir también del marasmo en el que se encuentra uno y
pues no sé, ir a una excavación a trabajar, y al Valle de Lecrín y a donde sea, y está bien. O, por ejemplo, me has dicho Arabia, ¿no? Arabia Saudí, no Me está imagino mal. que la experiencia no habrá sido nada mala, ¿no? Claro, llevo aquí una semana y media, claro. Por eso te digo Sí, sí, sí. que la experiencia será positiva, al final moverte por otros países y... Sí, y aprender además de mucha gente, otros profesionales, que no son tu ámbito, viene muy bien. Y además es muy gratificante enfrentarte a paisajes nuevos, sociedades distintas, porque a mí me gusta mucho analizarlas, intentar más o menos desgranarlas, y es muy estimulante, porque luego llegas a tu zona, a la Alpujarra, y vienes con otra mirada que también es nutritiva para analizar lo que has visto todos los días, pero con otro ojo. Así que, está bien. Y el mundo del arqueólogo, a mí me llama mucho Sí. la atención, se mueve muy a nivel privado. Es decir, yo hace no mucho vi unos vídeos de unos arqueólogos, no sé si eran sirios o algo, en un derribo en Granada, que habían encontrado una vasija antiguísima y demás, y me hice la pregunta y dije, bueno, es que la contratación es en modo privada. Claro, normalmente ten en cuenta que el 90% de la arqueología en España es privada, en el sentido de que en muchas zonas, por ejemplo, Bubión, si haces una zanja, para entendernos, una obra en tu casa, tienes que tener un seguimiento arqueológico. Un seguimiento es que un arqueólogo está mirando la obra por si aparecen restos. Si aparecen restos, el propietario tiene que sufragar los gastos de lo que conlleva la excavación. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, es muy privada, pues porque muchas veces el promotor no quiere que se dé a conocer. Sí, lo que pueda haber. Claro, luego es cierto que se da a la luz los resultados científicos por medio de artículos, de informes, pero es verdad que circulan siempre en un ámbito pues muy profesional. Quiero decir que son accesibles a todo el mundo, pero que nadie accede a ellos porque a nadie le interesan, salvo que sea algo muy llamativo. Es decir, vale, me encanta este tema. ¿Crees que a nivel Alpujarra, que es lo que se mueve Alpaca, está muy expoliada o queda mucho por conocer? Las dos cosas. ¿Sí? Está muy expoliada. O sea que el expolio tiene un adjetivo que tiene una carga... Negativa. Sí, y además muy premeditada de nuestro tiempo. Pero hay que tener en cuenta que la Alpujarra se ha expoliado durante siglos, pero de manera inconsciente. Por ejemplo, yo siempre digo que el castillo del Puqueira, el Gesen Bucaira, que está allí, ha sido una cantera de piedra para la gente de aquí, que tengo que construir un corral, y vas con el mulo, que piedra. No había una intención de voy a sacar tesoro, voy a destruir, simplemente es una zona que hay piedras muy bien talladas, que me vienen muy bien. Coger recursos. Porque no hay valor hacia ese elemento, entonces la gente puede decir, pues para que esté tirado, lo cojo yo. Entonces, sí, pues es un ejemplo, ¿no? Sí. Es un expolio que se ha hecho durante siglos, pero como en toda sociedad rural con su pasado. No, se cae una casa de un despoblado medieval de aquí, pues la gente se quería esa casa y diría, pues para que esté, aquí ya no vive ni Dios, porque se han ido expulsados, pues cojo la piedra, la uso en un balate de mi finca, ¿sabes? Entonces sí, se ha ido expoliando, pero eso no quita que no haya cosas por conocer. De hecho, te queda todo por conocer, porque la Alpujarra se ha vendido, y aquí sí uso la palabra vendido, desde el año 60-70 como un producto mercantil, folclórico, desde hace 50 años, pero con unas características que son las que vemos hoy en día. O sea, no se ha hecho nada más, o casi con honrosas excepciones, por profundizar en obtener una mirada más compleja, más rica, y en eso es lo que estamos ahora intentando algunas personas de aquí de la comarca, profundizar, poner en valor otra serie de elementos que sin duda son alpujarreños, pero que son absolutamente desconocidos. Y a mí me hace mucha ilusión, digo, ojalá ocurra. Aparte de todos los puntos arqueológicos a nivel de castillos, atalayas y demás, que tú como historiador controlas muchísimo más que yo, ¿crees que pueden quedar todavía alguna atalaya, algún castillo por descubrir que se haya podido en algún momento en algún libro aparecer? Es difícil, pero no imposible. Los castillos están bastante claros porque hay información documental y están todos más o menos ubicados donde están. Las atalayas son elementos poliorcéticos o militares secundarios y muchas no están, más o menos se intuye dónde están, pero no está claro. Por ejemplo, ese cerro de allí, bueno, aquí no se ve el cerro, un cerro que hay detrás de la iglesia, se llama el Cerro de la Atalaya, y es probablemente un punto de conexión visual entre el castillo de Órgeva y el del Poqueira, que hace de triangulación. Yo al menos no encontré nada allí. No quiere decir que no esté, que no lo haya encontrado yo, que he ido 3 veces en mi vida, no esté, ¿sabes? O que esté enterrado. Entonces sí, seguramente Castillo es más complicado, pero si haya otro tipo de elementos que estén por reconocer, descubrir. Es que descubrir no me gusta porque suena un poco decimonónico, ¿no? Digamos, descubrir una civilización perdida, pero que seguramente haya cosas. Ahora a mí me llama mucho la atención ese tema porque, por ejemplo, creo que, si no mal, es que no me acuerdo ahora mismo, creo que hubo restos de joyas, ¿no? En Mondújar y creo restos de joyas, y creo que alguna joya importante está en Estados Unidos, si no mal recuerdo. ¿Eso es imposible de recuperar?
eso hay que meterse ya en temas difíciles, porque Sí, claro, ¿no? aquí hay que tener en cuenta que muchas veces cuando se expulsan los moriscos de aquí, está la leyenda la historia popular, Ajá. que seguramente tiene mucho eco de realidad, Ujú. de que esta gente esconde un montón de cosas que no Sí, puede hacer sí. con ellos dentro de las casas, en los muros, en grietas, y arqueológicamente se han detectado varios de esos Ujú. tesorillos que le llamamos en Sí, sí, arqueología. sí, sí, sí. Entonces, de eso tiene que haber. El de Mondújar, yo no soy un experto en Mondújar, de hecho, con la gente que trabajé lo sabía la historia mejor que yo, pero yo no lo conocía la historia. Me comentaron eso, que allí en Mondújar había un tesorillo muy importante que acabó pues extraviado no sé dónde, Sí, sí, en extraviadísimo, Estados Unidos. extraviadísimo. Entonces ahí entra pues, un tema del Estado, de intentar recuperar ese patrimonio, sobre todo a nivel pericial, demostrar que es de allí, que es fácil en este caso, Ajá. pero bueno, hace falta, yo creo que sí es recuperable. Pero bueno, es como todo, miren los museos europeos como están Sí, llenos de sí, sí, cachivaches sí, sí. griegos, egipcios. Bueno, un poquito. Y dentro de Proyecto Alpaca y de AGU, con toda Sí. la trayectoria, algo que tú recuerdes que te haya hecho ilusión encontrar, identificar, porque creo que me parece un mundo tan llamativo, porque al final vosotros sois Sí. como los buscatesoros, por llamarlo de alguna manera. Sí, es cierto. Lo que pasa es que tú fíjate, como arqueólogo estamos asociados al objeto, ¿no? Al elemento, a la vasija, Sí, sí, al sí, sí, sí. tesoro. Pero yo, esto es una corriente de la arqueología, yo Ajá. interpreto el patrimonio o el elemento arqueológico no un objeto, sino el paisaje general. Todo para mí es un objeto Sí. que se puede estudiar. Entonces, por ejemplo, estuve trabajando en un castañar, estuvimos recuperando su sistema de acequias para intentar resalvar los castaños y tal. Y una de las cosas que parece una tontería, pero a mí me hace una ilusión increíble. En 2008, aquí hay una especie también de leyenda popular de que los barrancos salen. Y cuando sale un barranco, cúbrete porque es como un tsunami, sale Ujú. lleno. Pues estamos limpiando una alberca de ese castañar, recuperando esa alberca, una piscina, un depósito de agua. Y sacando, que no era arqueológico, era más sacas tierra, pero descubrimos el nivel de esa avenida de Río en 2008. Ajá. Pero es una tontería, pero a mí me hizo una ilusión, Sí, porque sí, además a sí, mí esa sí, ría sí, sí. riada me pilló en la calle, para mí fue una impresión personal de que te marca en la vida, me tuve que subir a una cosa para que no me diese el agua, y de repente estaba allí, y dije, un momento, ¿por qué de repente aquí aparece una capita de gravilla así, que está colmatando toda la alberca? Ajá. Por eso, pero es una tontería. Pero Sí, bueno, ya digo, no son cosas... O no lo es, claro, claro. Claro, son cosas como personales que al fin y al cabo te afincan más de donde eres. Qué bien. Es que como tengo miles de preguntas ahora mismo, Tú formúlalas y si sé responderlas... ¿crees que quizá... No, es que no quiero que la pregunta parezca negativa. Sí. El gran problema es la Alhambra. Tiras mucho la Alhambra. Sí, ¿Sabes no. por dónde voy, no? Bueno, Que creo que la Alhambra tiene tanto poder de atracción sí. y también creo que de esfuerzos económicos. Creo que ahora mismo Sí. están excavando otra vez, ¿no? Creo Pues que seguramente. sí, creo que ahora han encontrado una escalera que había Seguro. anulada, no sé. Y creo que como que parece que todos los esfuerzos siguen yendo hacia ese punto, ¿no? Ay, y escúchame, perdón que te diga, Sí, 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 pero sí. me parece más o menos lógico. Porque la Alhambra, lo que hablamos de la Alpujarra, la Alhambra pasa un poco igual. La Alhambra se ha vendido desde unas ideas, pero falta muchísimo por conocer. Entonces, no me parece más que haya mucho esfuerzo en seguir. Pero entiendo lo que me dices por dónde vas, pero te diría que aquí el imán de dinero y de atracción no es tan grande, ¿no? La atracción no es tan grande. Aquí hay una cierta inercia propia que se aleja un poquito de la Alhambra. Es decir, recursos hay para hacer cosas. Y elementos propios también. Y está lloviendo Nos cada vamos a vez tener que meter. Bueno, hemos cambiado por problemas técnicos. más. Pero bueno, todos los problemas técnicos Sí, sean se la han lluvia, hecho, ya ves. Ya ves. Que acorde a lo que me estabas comentando, Sí. ¿qué ocurre con todos estos restos arqueológicos? Si te quieres mojar, claro. Sí, claro. que dependiendo del pueblo a que pertenezcan, ayuntamiento que pertenezcan, se están excavando o abandonando. ¿Qué crees que hay detrás de esto? No sé por dónde lo estás enfocando. O sea, no, enfocando me refiero a sí. por qué unos ayuntamientos hacen el esfuerzo, Sí, otros no, quizá porque no se está por esa como tipo de cómo lo vendo, ¿no? te entiendo. Depende mucho de la situación de cada ayuntamiento. Ajá. Por ejemplo, si tú lo que quieres atraer un turismo cultural o lo que sea, es cierto que en muchas partes de la Alpujarra te vale con lo que tienes. Quiero decir, ya viene gente, porque es Parque Natural Nacional, porque es conjunto histórico, porque no sé qué, sitio histórico de la Taá, Alpujarra Media. Entonces, ya hay gente que viene de por sí, y la gente, y los ayuntamientos en este caso, o organismos supraestatales, no se mojan porque la cosa más o menos funciona.
da igual, no hay... Pero es cierto que depende de otras circunstancias, otros ayuntamientos, ya no solo de la Alpujarra, sino de fuera, deciden apostar por proyectos de investigación o de arqueológicos para reconstruir ese pasado por medio de una excavación arqueológica o de una puesta en valor de un elemento. Entonces eso, ahora mismo hay... la inmensa mayoría no se está haciendo nada de la Alpujarra porque no se valoriza el patrimonio local que hay. Hay una minoría que está apostando por eso, Bérchules, con el tema del Tajo del Reyecillo, Yeje, bueno, Mecina Bombarón, Alpujarra de la Sierra, con la excavación del fuerte de Yegen, del Peñón del Fuerte, Peñón. eso es. Pero son una minoría. Poco más. ¿Por qué? Pues porque además se está imponiendo un modelo que es un modelo Soportuja, que es falseando o omitiendo, mejor dicho, nuestras raíces, nuestra cultura, se genera una nueva que es postiza, inventada, en este caso la de las brujas, pero es un modelo que genera mucha más atracción, Claro. que genera mucho más dinero. Un turismo de mucha menos calidad también, la verdad. Y ese modelo no es que solo esté en Soportuja, es que se está replicando en muchas zonas de la Alpujarra. Treveles, por ejemplo. Treveles, Mecina Bombarón también con el Pueblo Libro. Es un modelo que es más barato que una excavación arqueológica, por ejemplo, y trae más gente. Claro, ¿qué estás consiguiendo con eso? Pues convirtiendo, por ejemplo, tu pueblo en un escenario de color artificial, desproveyéndolo del factor humano, que es lo que hace el pueblo. Porque el pueblo no es solamente los edificios, el pueblo es la gente que La habita. cultura. Claro, es una concepción además griega, romana de la urbs, del sitio donde tú vives. O sea, no es solo la ciudad, sino la gente que habita en ella. Y eso pasa en la Alpujarra también, por así decirlo. O sea, el pueblo no es solamente... Quiero decir, cuando tú lo conviertes en un producto, que es lo que se está convirtiendo, lo estás matando. A corto, a medio o a largo plazo. Y yo personalmente pues lucho mucho por eso y reivindico mucho apostar por lo que tenemos ya, que realmente es lo que da identidad y sentido a nuestra vida, a nuestra existencia aquí, y ponerlo en valor. Porque a partir de nuestro pasado sí se puede intentar vivir aquí. El Barranco del Poqueira, esta micro sección de la Alpujarra, ya apostó en los años 90 por mantener con unas leyes muy restrictivas de respeto a la arquitectura local. Eso ha permitido que haya desde hace mucho más tiempo un turismo aparentemente más cultural que en otras zonas, por ejemplo, que apuestan por un turismo pues de... Sí, como el Bubión Slow, ¿no? Algo más... Claro, eso es incluso anterior a lo que te estoy hablando yo, Vale, hace vale, 20, vale. 30 años. El Bullón Slow viene después. Pero aquí las leyes de protección del patrimonio, de arquitectónica, empiezan en finales de los 90. Vale, Y eso permite que muchas de las viviendas estén protegidas. Esta casa, la que estamos grabando, tiene una categoría de protección y de las más altas. Entonces, bueno, también la techumbre Sí, por estas cosas. Sí, Ajá. Y elevándolo más arriba, sí. tú que dominas este mundo. Bueno. Sí, bueno, creo sí, hombre. Bueno, no quiero entrar ahí todavía. El tema de Soportuja, es verdad que yo he intentado indagar. No hay nada en ningún libro a nivel historia que indique esa leyenda, ¿no? A ver, seguro... Como argumento fuerte, Perdón. yo no he encontrado... No sé tú. Es que ¿sabes qué pasa? Que la mitología alpujarreña es una gran desconocida. Y la mitología alpujarreña existe. Y las brujas en la mitología alpujarreña sí están presentes. Ajá. No solo en Soportuja, que seguramente las habría, que yo lo desconozco. Hay más zonas de la Alpujarra en las que las brujas son casi anatema, no se puede hablar de ellas, es un poco tabú. Pero sí están. Seguramente como historias que traen repobladores de ciertas partes de España, de Galicia, cosas así. Pero sí están, pero son un elemento más de la mitología alpujarreña. Muy cristianizada, pero con elementos muy mitológicos. Seguramente en Soportuja había una zona que era la zona de las brujas, y ya, pero a partir de un hilo han construido un castillo. Y bueno, pues eso ya, que eso, han cogido esto y de ahí ya han expandido. ¿Documentación alpujarreña hay mucha o hay poca? Documentación alpujarreña hay bastante. Eso es buena pregunta, porque yo te voy a decir que hay poca, pero en realidad no hay tan poca. Toda la documentación local que sería previa a la conquista cristiana no existe. O sea, se ha perdido, se ha quemado, se ha extraviado. Hay referencia que había libros de autores locales del siglo XIII, siglo XV, pero no se conocen más que la referencia. Por ejemplo, había, además, dicen que había una mujer de Bubión, si no recuerdo mal, que escribió un libro en el siglo XIII. Pues quiere decir que hay gente que sabía escribir, que sabía, que era, o sea, alfabetizada, mejor dicho, pero esa documentación se ha perdido. Durante la época moderna hay documentos, pero el gran boom documental empieza en el siglo XVIII, cuando el Estado realmente
empieza a introducirse la Alpujarra, porque hasta entonces, y esa es mi percepción como investigador, la Alpujarra está un poco abandonada a su suerte. En plan, como está en una zona que es recóndita, mientras paguen impuestos y no se rebelen mucho y tal, no hay problema. De hecho, se nota, las iglesias que se destruyen en la guerra de la Alpujarra Sí. tardan siglos en reconstruirse algunas, porque no hay fondo, o hay desinterés, o se hacen misas, o mejor dicho, oficios en casas privadas, porque no hay dinero para reconstruir una zona que no interesa demasiado a ese nuevo estado que ha llegado a Granada. Entonces, con esto digo, que a partir del siglo XVIII es cuando empieza a haber mucha documentación. De ahí para atrás, casi nada. Casi nada, muy residual, cosas muy puntuales. A lo mejor está extraviada por otro sitio, pero ahora mismo no se conoce. Y espérate que pase la moto, porque aquí va a tener que hacer un corte, yo creo. No pasa nada. Bueno. Y No, sí. elevando la pregunta de antes que tenía pendiente, Sí. elevándolo más hacia arriba, todo digamos, supuestamente leyes que existen de protección al patrimonio, protección de castillo y demás, ¿realmente aterrizándola Sí. vale de algo? A ver, son protecciones que sirven para catalogar Ajá. y evitar destrucción. Quiero decir, que esté catalogada una cosa a nivel legislativo impide que venga alguien con de estos de metales, bueno, teóricamente ya, impide y saque, ¿vale? O tenga cárcel, si lo hace, bueno, quiero decir, cárcel o pena, o multa o lo que sea. Sirve para identificarlo y valorizarlo a nivel, ¿cómo decirlo?, de catálogo, es decir, existe esto, pero poco más, porque al fin y al cabo, esos elementos que están protegidos, da igual, entre comillas, que estén protegidos, porque si no se invierte dinero en ellos, no se conoce más de ellos, o se siguen erosionando, se siguen cayendo. Entonces sí, es un paso muy inicial el catalogarlo, en darle una fórmula de defensa legislativa, pero el siguiente paso es, pues, evitar que se caigan, investigarlo, etcétera. A nivel de patrimonio que estamos comentando, ¿crees que puede quedar patrimonio alpujarreño todavía en ciertas viviendas de la Alpujarra antiguo? Seguro, como claro. familiar, herencias, cosas que se han encontrado y siguen ahí Claro, tú fíjate, muchas... salvaguardado, ¿no? Sí, hombre, sí, eso vaya. Seguro, ¿no? Seguro. Y quiero decir, tú fíjate, parece una tontería, pero es que como te decía, lo del expolio Sí. no es tanto muchas veces consciente, sino muchas veces consciente. La gente mayor de la Alpujarra, o las niñas por lo menos, jugaban con cacharros de cerámica vidriados de época medieval o de época moderna. Se lo encontraban por el campo, se lo encontraban y jugaban, eran sus juguetes. Eso no significa un expolio totalmente consciente, al revés, ¿eh? Lo encuentras por el campo mientras tu padre ara con el mulo, sale, mira qué bonito, me lo guardo. Y como eso, que es una anécdota muy pequeña, pero hay muchas cosas más. Cuando aparece una cosa mucho más impresionante que aparecen, pues la gente se lo guarda. No va, ¿qué hace la gente? Se lo guarda, pues se lo puede vender y conseguir un dinero, o históricamente, que ha pasado en todos lados. Y pues seguramente salen muchas cosas, pero que tampoco yo sé decirte, porque en cada casa habrá... No, que digo, a lo mejor has tenido alguna anécdota sin tener que decir quién. No. Oye, pues visité a fulanito y tenía... Monedas, Claro. cachos de cerámica antiguos y piezas más... santos de la iglesia. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? O sea, que te encuentras cosas en la casa. El problema es que a mí no me lo enseñan, porque yo me dedico a eso y no sé. Claro, sí, claro, entiendo. Por miedo, pero sí, seguramente hay, seguramente. Volviendo otra vez a Alpaca. Sí. Alpaca, aparte de, que me has dicho muy poquito, el tema de esto de reconstrucción y demás, Alpaca hace más actividades, ¿no? Alpaca hace de todo, la verdad. Hay que ganarse la vida como Alpaca ahora mismo levanta muros, ¿no? Total. Bueno, muro piedra seca hemos levantado unos cuantos. Digo de ladrillo. De ladrillo, no, hombre, no, estamos en contra. Pero que siempre una de las cosas que hacemos mucho, como te decía, para mí es muy importante, la difusión de ese patrimonio, de ese conocimiento. Entonces hacemos muchas actividades con la gente de los pueblos, enfocadas sobre todo para la gente local, sobre su patrimonio. Que es un poco raro al principio, porque es un poco colonialista ir a un pueblecito y decirle, voy a hablarte de tu pueblo. Ya. Es un poco incómodo. Pero cuando se ve, la gente ve que uno lo hace, yo en este caso, con cariño y con pasión. Y porque te gusta. Y porque me gusta. Y no por ello, porque soy muy colonialista, pero en parte porque lo que he aprendido por allí o he visto en documentos, pues entonces es gratificante para todos. Este verano ha sido un verano bastante fructífero en ese aspecto. Actividades en muchas zonas, muchos pueblos de la Alpujarra, bueno, en algunos pueblos de la Alpujarra, y yo muy contento, la verdad. Y la gente creo que también. Y a nivel de
no sé si Alpaca se plantea eso en algún momento, e independientemente de estructuras antiguas, porque al final Sí. es verdad que me gusta mucho el concepto que tienes de que lo ves todo como todo en una sola pieza, ¿no? Ujú. No te centras solo en el muro de tal. Sí. A nivel de pueblos que han desaparecido, es decir, por ejemplo, a mí me parece súper curioso la desaparición de la cebadilla, ¿no? Ujú. O sea, no logro entender cómo ahí hubo tanta gente y de pronto Sí. tsunami. Pues eso es lo más sencillo de explicar en realidad. Ya, imagino que será por tema laboral, ¿no? Claro, venía gente masivamente a construir la central hidroeléctrica y había que hacer falta una mano de obra abismal. ¿Cuánto tardaron? 10 años en construirlo, pues durante 10 años había que darle cobijo a esa gente. Y ese cobijo se convirtió a ellos, a su A familia. todo el mundo. Eso generaba escuelas, lugares religiosos. Se generó una micromuestra de esa sociedad en ese momento que tiene una fecha de inicio y de caducidad muy acotable. Ajá. Entonces, eso se podría estudiar a nivel arqueológico, porque la Cebadella es un ejemplo muy bonito, no sé si es la palabra, pero muy ilustrativo, Ujú. de cómo a nivel urbano se configura ese poblado donde viven unas élites, que son los capataces del lugar, y donde viven los obreros, que viven en barracas, que viven con condiciones mucho más miserables con respecto a eso. Entonces, a nivel arqueológico, al igual que estudia un yacimiento prehistórico, Claro. puedes ver las diferencias de clase, qué consumían uno, qué consumían otro. Claro, a mí se me viene a la cabeza, pero que igual que se me viene a la cabeza eso, se me viene a la cabeza, yo qué sé, Bargis, Por ejemplo. que creo que tiene bastantes cositas, Sí. las minas del Conjuro, ¿no? La casa donde dormía supuestamente la gente, Sí, que creo sí. que lo tiene la UGR ahora. Sí, por es convenio. decir, y veo ahí como que realmente ahí también se podría hacer Mira, sin ir más lejos, la Alpujarra estaba dividida en época medieval, para resumirlo, si hay Ujú. alguien que es muy purista me dirá, no solo eso, pero bueno, en TAS, que eran como unas provincias, Sí. ¿vale? Que en realidad se corresponden como una especie a los microclimas que hay en la zona. Estaba la Ajá. TAA de Órgiva, la TAA del Poqueira, la TAA de Ferreira, que es la actual TAA de Pitre, la TAA de Jubiles, y así hasta Almería, hasta llegar para allá, al Levante. En cada TAA existían una serie de alquerías que eran pueblos. En época medieval existían fácilmente el doble de alquerías de las que quedan hoy. En el Barranco del Poqueira, sin ir más lejos, había 5 alquerías. Hostia, bastante. Hoy quedan 3. La TAA de Órgiva, por ejemplo, creo que faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alquerías. 7 pueblos que han desaparecido. 6, 7, si no me equivoco. Bastante, ¿eh? Bastante. Pues como eso se puede analizar arqueológicamente. Puedes ubicarlo, puedes excavarlo, porque además muchas, es verdad que terminan su vida con la llegada de los cristianos en el siglo XVI. Otras se expanden en el tiempo, Ajá. se acaban abandonando por ciertos motivos que desconocemos, otras se unen, mueven a la población de un pueblo a otro y se paran. O sea que sí, que se podría. Sortes, la cueva de Sortes que hay subiendo de Órgiva, Sortes era un pueblo, una alquería, que se abandona en el siglo XVIII. Otras se abandonan porque se destruyen con cataclismos climáticos, como en Barjas, que es un pueblo que hay al lado de Sí. Caña, etcétera. O sea que se puede investigar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué pena, ¿eh? Porque cada pueblecito tenía, como en un micromundo, tenía su cementerio, tenía su templo, tenía su casco urbano, tenía su zona agrícola. Entonces, ese esquema alpujarreño se plasmaba a todas las alquerías, a todos los pueblos. Y eso se puede testar a nivel arqueológico. Otra cosa es que se apueste por Que se ello, apueste por ello. o se considere interesante, o tal. A mí me da mucha pena, ¿no? A ver, al final, bueno, eso pertenece al valle. Podríamos hablar de la entrada, el puente de la Alpujarra, el pueblo de la Claro. derecha, ¿no? Tablate. Tablate, sí. Por ejemplo. Tablate al lado de la autovía, que desaparezca Tablate es algo, me parece, como de locos, ¿no? Y tiene más delito Tablate porque encima todo está en pie. Claro, Quiero decir, sí, sí. que es que lo estás viendo con tus ojos cómo se está viniendo abajo. Totalmente. Pues sí, Totalmente. eso más, porque bueno, si lleva una cosa que haya 500 años, Claro. el ayuntamiento, quien sea, se lava las manos en plan, es que no, pero si es una cosa que se está deteriorando, pues ya es un poquito más grave, la verdad. Y a nivel cultural, tú que sé Sí. que te he escuchado mucho, a nivel cultural, ¿crees que había mucho cambio en la Alpujarra? Sí, hombre, claro que sí. ¿Algún muchísimo. momento clave? A ver, los grandes cambios comienzan en el siglo XX, o sea, el gran cambio comienza hace 50 años, básicamente, en el año 60, cuando se abandona la agricultura de subsistencia y la gente migra masivamente a la ciudad. Es el cambio que ha matado a la Alpujarra y desde entonces está como un zombie, más muerta que viva. Sobrevive, ¿no? Anda, pero le cuesta andar. Sí, digamos que este es el gran cambio. Yo siempre digo de broma, no sé si lo habrás escuchado, que la carretera es lo que transforma la Alpujarra, porque cuando se construye la carretera a mediados del siglo pasado es cuando se conectan zonas recónditas de la sierra, que es la Alpujarra, con el mundo exterior.
Y ahí comienzan a introducirse nuevos sistemas económicos, nuevos productos, nuevas formas de concebir la vida, de consumir, y ahí es cuando se transforma todo. La carretera para mí es una metáfora de esos grandes cambios que se producen a nivel de economía mercantil en el siglo XX. Pero sí, digamos que, bueno, un gran cambio que siempre se ha dicho que es muy fuerte, aunque yo la verdad es que lo suavizo, cuando se expulsan los moriscos viene repoblación castellana, gallega y tal, ahí hay un cambio cultural muy grande, pero a diferencia de otros grandes cambios, es que el cambio, o sea, lo que sostiene la vida en la zona se mantiene. Lo que son las acequias, el sistema agrícola. La gente llega y se adapta a lo que ya hay. Es importante. Claro, no abandona, o se pueden abandonar zonas, ¿no? Pero no transforma, te adapta a lo que hay, con tus nuevas aportaciones culturales, pero ese sistema se mantiene y se amplía durante los siglos. En el siglo XIX, que hay un boom demográfico brutal, que los pueblos pasan a tener el doble de población, hace falta alimentar más bocas, hace falta generar más campos, y para generar campos aquí hace falta hacer acequias. Pues hay un montón de acequias que son decimonónicas, que se creen que son medievales y tal, que no, son decimonónicas, pero que no se diferencia en nada de una medieval porque el código cultural es el mismo. Era el mismo. Una nueva gente de fuera, o hijos de gente que es de fuera, pero que ya están totalmente insertas en esa estructura. Eso cambia en el siglo XX. Eso sí cambia en el siglo XX. Sí, además creo que a nivel de todo este que hablamos de abandono y demás, también entra algo que escucho últimamente mucho, el abandono de los caminos, ¿no? Claro, hombre, por supuesto. Que es un básico. Claro, porque cuando hablamos de que no se abandona el campo, no nos referimos a que un señor deja de cultivar su huerta, que sí, es todo lo subsidiario que conlleva eso, que se abandonen los caminos, las acequias, las casas de los pueblos, porque ese señor se va a la ciudad, esa señora se va a la ciudad, y claro, al final, cuando una persona se va, es cuando empieza ese abandono, no solo del campo, sino de todo lo de alrededor, caminos, por supuesto. Y aquí entramos en una problemática muy difícil, perdona que te corte. Sí, no, sigue. Y es que, claro, esto es un poco extraño de explicar, puede ser un poco complejo, pero digamos que hay tres tipos de propiedades en el mundo en general. La privada, la pública, y luego está una menos conocida que es la comunal. Y la Alpujarra, prácticamente todos los bienes que te encuentras fuera del casco urbano son comunales. Vale. Los caminos los mantienen los que los transitan, los agricultores que iban a esa zona de allí a cultivar. Las acequias las mantienen los que riegan. Entonces todo es parte, es que no hay diferencia, es todo del pueblo, todo del pueblo. Cuando se adaptan esas costumbres a la legislación contemporánea, que es muy estatal, muy pública, es todo ese maraña de caminos, de canales infinitos de acequias, recae sobre el Estado, sobre el ayuntamiento en este caso. Y los ayuntamientos muchas veces no tienen capacidad para mantener esos caminos, por ejemplo. Que eso no justifica tampoco que lo hagan, claro. Pero que es difícil. Claro. Es difícil, no es fácil. Y a nivel como historiador, yo he escuchado, y es una pregunta más personal, ¿no? Sí. El tema de la repoblación en la Alpujarra. Se habla de repoblación del norte, sí, ¿no? No sé si, por ejemplo, Cañas se me viene a la cabeza. Sí. Pero yo he escuchado algo que me rompió mucho la cabeza. Atalbeita, repoblación de Ibiza. Me cuesta mucho creerlo. A mí también me cuesta creerlo. Porque la mayoría que vienen son, la mayoría, por no decir, casi la totalidad pertenecen al reino de Castilla. Ibiza estaba en el reino de Aragón. Claro. Entonces viene gente, sobre todo viene gente de Castilla la Vieja, que es Castilla-León, que le llamamos hoy, y Galicia, y vienen algunos más de zonas de lo que se llamaba Andalucía en esa época, que era Sevilla, Huelva. Lo que estaba prohibido era gente de la zona, de Granada. No podían venir aquí a repoblar, porque lo que querían era dispersarlos por la zona. Yo creo que de acuerdo. Que no. Pero de Aragón no. Claro, es verdad que Atalbeita radiado y tú vas y tiene su peculiaridad. Creo que Atalbeita tiene un ambiente distinto. Yo creo que, después de que la información que te hayan dicho no está mal tirada, me quiero decir. Sí, ¿no? Algo puede haber, ¿no? Porque hay una repoblación muy moderna que es la de los hippies, la de los pelúas. Vale, claro, que sea posterior. No, claro, en los años 60, hace 70. Y es verdad que en ese momento en España había como tres grandes paraísos por descubrir, donde habitar, el mundo salvaje y primitivo. La Alpujarra, Ibiza y otro era Mojácar, en la costa de Almería. Dos se han convertido en zonas macrofiesteras y el Alpujarra pues, se ha convertido pues, en lo que es hoy, que por lo menos en ese aspecto nos salvamos. Pero de hecho hay mucha gente que vive en la Alpujarra que tiene familia en Ibiza, porque son hippies o gente que en ese momento un hermano se va para allá, otro se queda aquí. Puede ser que vaya por ahí. Y hilando eso, sí. que te mueves con actividad y demás. Perdona, lo de hippie va sin carga peyorativa. Negativa. Es simplemente una categoría. Claro, y tú hilando con todos los eventos que tú vas haciendo y demás,
¿Crees que sigue habiendo esa cultura hippie en la Alpujarra Sí, o se ha hombre. perdido? No, sí. O sea, bueno, O sea, podríamos hablar de beneficios, podríamos que no vamos a hablar, entrar, claro, ¿qué es cultura hippie? que es cultura hippie, claro. Digamos que ese aspecto bohemio, o los Sí, pelúos, bohemio, sí. aquí la gente le llama los pelúos a los hippies. Y esos mundos pelúos, que eso sí es despectivo, sí está presente en muchas zonas. De hecho, vamos, al menos no, todo, sí, hay en todas partes. Hay zonas donde hay más población, como puede ser la Beneficio. zona de Órgiva, no solo de beneficios, sino Bueno, otras comunas que alrededores. hay alrededor, beneficio del máximo exponente. Pero Tengo pendiente ir. la TAA, por ejemplo, está repleta de gente que es extranjera, que ha buscado refugio o vida en esos pueblecitos pequeños. Y muchos se dedican a mundo artístico, artesanal, que catalogaríamos dentro de ese mundo bohemio. Claro, yo te hago la pregunta porque es verdad que yo llevo ya 10 años aquí. Sí. Y es verdad que yo recuerdo 2015, 16, 17, moverme por Alpujarra y encontrarme con ese perfil. Sí. Y ahora lo veo mucho menos, o será que ha coincidido Creo que te ha coincidido. que ha coincidido, ¿no? Sí, Que sigue habiendo esa cultura, vamos a llamarlo cultura. Sí, de hecho, una chica que vive en un pueblo de la TAA, de Pitres, que vive, si no recuerdo mal, en Ferrerola. Joder, me estoy pegando no me acuerdo ni... Bueno. Ella está haciendo un estudio antropológico, precisamente las diferencias sociales entre la población local de Barranco de Boqueira y TAA de Pitres y la población exógena, externa. Y en la TAA eran como el 40% de la población. O sea, estamos hablando de casi la mitad. Bastante, o sea, que sí. Bastante, A verlo, haylo. bastante. Y acorde a esto de que me has dicho de que la vida era muy comunal, Sí. el Alpujarra era un sitio muy de terratenientes, de ciertos apellidos fuertes que tenían mucha tierra, ¿o no? Sí y no. Y parece que te parezco gallego, respondiéndote como heredero, ¿no? de repobladores gallegos. Quiero decir, en la Alpujarra se aprecia o comienzan a apreciarse las diferencias de clase muy notoriamente a partir del siglo XVIII. Ajá. La repoblación de cristianos se hace bajo unos criterios muy igualitarios. Salvo a lo mejor algún militar que haya participado en la guerra de la Alpujarra que se le da más tierra, todo el mundo se reparte lo mismo, una casa, varios lotes de tierra, de árboles y tal, para que haya una homogeneidad y no haya peleas. Esa sociedad igualitaria se acaba totalmente, ¿cómo decirlo?, hegemonizando, verticalizando, vaya palabra, y se acaba generando mucho escalón de clase. Y ya el máximo exponente del siglo XIX y siglo XX, donde se crean los cacicazgos, que son los caciques, que son tan comunes en la España rural y aquí también. ¿Qué pasa? Que esas pequeñas aristocracias locales no son tan enormes como en otras zonas de Andalucía o de Granada, porque aunque la tierra es lo que tiene valor y poseer mucha tierra te da valor, la tierra de aquí te da cierto valor. No te puedes comparar con un gran cacique, señorito rico de, por supuesto, ya no Sevilla, sino Vega de Granada o otras zonas que son mucho más fértiles y conectadas a mercados. Entonces, aquí sí hay un desarrollo caciquil fuerte, aunque no se habla mucho de ello, y de hecho hay familias que todavía arrastran ese apellido y esa herencia, pero comparativamente con otras zonas de Andalucía o de España, pues no es tan grande. Genial. Y cara a iglesias, que tenemos muchas, Sí. ¿se ha llegado a realizar alguna excavación dentro de iglesias buscando esos restos de mezquita? ¿O no se ha llegado nunca, no? Yo creo que no, ¿no? Que yo sepa, no. Es curioso, ¿no? Porque sí, podría ser... De hecho, he estado aquí, tú vas a la entrada, al pórtico, y te pone campanario sobre minarete árabe, o minarete de mezquita árabe. Es como, vale, seguramente sí, y yo defiendo que sí. ¿Pero dónde? Pero ¿dónde? Quiero decir, o justifícamelo. Yo te lo puedo justificar por una serie de rasgos y tal, pero no se ha hecho ningún... Ya no solo una excavación, Un estudio. estudio. Qué curioso, ¿sabes? De paramentos, de decir por qué está esta puerta aquí, por qué está esta torre ¿cómo se dice? La torre está fuera del cuerpo de la... No hay un estudio serio sobre... Se han hecho algunos, pero nada, minoritarios, pinceladas y excavaciones dentro no. Hoy en día, por ley, si haces una excavación, por ejemplo, va a hacer una nueva solería, un nuevo suelo en la iglesia está repleta de muertos, porque la gente se enterraba dentro de la iglesia. Igual que los musulmanes se enterraban afuera, en mazbaras o cementerios, vaya. Los cristianos se entierran dentro de la iglesia o el entorno, que el cementerio antiguo está allí detrás de la torre. Total, que si tú haces un cambio de suelo, van a salir así de huesos, y ahí sí tienes que hacer un estudio arqueológico, por ley, vaya. Y en muchas zonas de España, en zonas recónditas de pueblecitos, hay arqueólogos trabajando, exhumando... Un trabajo gordo, ¿eh?
Sí, y desagradable a mí por lo Claro, menos, claro, claro. porque si son huesos de María Castaña, pues bueno, no, pero si son huesos relativamente recientes, que tienen 100 años por ahí, pues te encuentras sorpresas desagradables, la verdad. Entonces, sí. Y templo de la Alpujarra más antiguo, a mí se me viene a la cabeza el Golco, pero creo que estoy equivocado, creo que puede haber más antiguo. Entramos en lo que decía antes, como no se ha hecho un estudio Claro, no, serio de catalogar, es muy difícil dar una horquilla cronológica. Muy probablemente Golco, la iglesia de Bubión, o sea, hay una diferencia muy clara entre iglesias de época moderna, Capileira, Pampaneira, Capilerilla, y otras que son más antiguas, Bubión, Fondales, algunos te digo, Lanza, Sí, alguna sí, sí, Golco. sí, sí. ¿Cómo de antiguas? Seguramente son medievales, pero medieval, la época medieval empieza en el siglo V después de Cristo y acaba en el año 1500. muchos años. Son 1000 años, es una horquilla muy grande. Sin un estudio serio, una excavación, una lectura de estructura, es muy complicado dar una fecha. Pero, ¿y crees que es, o sea, tú como arqueólogo, crees que es viable? Es decir, o es muy complicado, digamos, porque ahí al final hablamos de entrar con la iglesia, lo que viene siendo un patrimonio de la iglesia. ¿Conoces a nivel, por lo menos España, gente que esté trabajando en iglesias, en templos sagrados, buscando algo de otra cultura? Sí, ¿sabes qué pasa? Que depende mucho, esto no lo voy a decir muy harto, aunque se va a escuchar igual, del párroco local. Porque aunque la curia tenga, la diócesis tenga al final la última palabra, que sean actividades o una cosa u otra en la iglesia, depende mucho de quién te abra la puerta. Por ejemplo, entiendo. no hace falta mover una piedra del suelo, simplemente analizando estructuralmente la iglesia ya te da muchas pistas de orientación, porque esta zona aquí, esta zona acá, esta ventana que tiene, ¿Por qué qué? está aquí, ¿sabes? Entonces, esta ventana que es muy estrechita, a veces es una tronera para lanzar flechas en vez de... ¿Qué pasa muchas Sí, sí, veces? sí, 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 sí. Y él está hablando de que la iglesia o el templo medieval, que puede ser, no era solo un templo, también era una de fortaleza, de refugio. Defensa. Exactamente. Sí, muy guerra de las Alpujarras eso. Efectivamente, pero eso pues está por... Y eso, fíjate, se haría simplemente poniéndote en la fachada Sí, y analizando. con un papelito y dibujas Claro. cositas, y analizando. Simplemente. Fíjate qué cosas tan sencillas. Claro, pero eso también, claro, la iglesia no va a apostar por ello. No. Pero conozco gente, sí, hay gente que está haciendo cosas por allí, pero suelen ser, es verdad, que facilita las cosas, en iglesias en ruinas o que están abandonadas. Porque, por ejemplo, Tablate sería un muy buen ejemplo. O Bargis, que creo que queda algo, ¿no? O seguramente, claro. Sí, Cosas sí, así. sí. La verdad es que no me enfrento nunca a este papeleta. No, porque y- me parece súper curioso que en la guerra de las Alpujarras se habla de las iglesias como mezquitas, como fortalezas, Sí, exacto. pero después a la hora, la verdad, aquí es complicado entrar. Claro, exacto. Pero fíjate, yo mi trabajo de fin de máster, yo en parte, fíjate, ni me planteé nada, pero yo hice un análisis de la iglesia de Bullón y lo hice, hola, ¿entra? Ya, entra y mira, échale un vistazo. Claro, y sin problema, en plan, bueno, tú eres del pueblo, estás ahí, subí a la torre, miré las campanas, las fechas de las campanas, todo te da y me sirvió para dar una serie de pautas cronológicas, supe que la parte alta se construyó en el siglo XIX, entonces, simplemente, Observando. y yo como estudiante de recién salido de la carrera, con 4 cosas. Sí. Entonces, que no es difícil, el problema es, y el empujar lo bueno es que eso, como conocemos todos, por la confianza, Que haya voluntad. sí, es un poquito de eso, sí, Voluntad. confianza entre todos, ¿no? Pero, sí. Y desmarcándome otra vez un poquito, Sí. ¿influye de alguna manera en la cultura alpujarreña el papel de la mujer? Hombre, claro, como en toda cultura, quiero decir, eso es Sí, pero bueno, ¿de qué manera? evidente, inherente. Claro, eso es una pregunta muy amplia, ¿ves cómo te respondo yo a esto? Digamos que por desgracia, hasta hace, o todavía hoy por suerte menos, pero la mujer, el mundo de la mujer era la casa. Pasaba en muchas zonas no solo de España, sino de muchas culturas Sí, rurales, sí. incluso universales. Pero era quien manejaba todo. Entonces, digamos que los pueblos no salían adelante sin la mujer. Que sí, que el hombre iba al campo, que el hombre iba a sacar la acequia, que el hombre... Pero al fin y al cabo quien cuidaba de la familia, de la gente, era pues, las mujeres, la verdad. Y eso pasa a día de hoy, ya digo, cada vez por suerte menos, o no solo recae sobre ese género, pues la crianza, el mantenimiento, pero sí. O sea, es que no se puede entender una zona del mundo sin la mitad de la población. Así de claro. Totalmente. Así de claro. Totalmente. Así que sí. Y yo por lo que he podido leer se habla de que, bueno, como que la Alpujarra, debido quizá a ese aislamiento que tú has comentado, de que como que se dejó un poco a su aire, ¿no? Sí. Digamos como que en determinada época, digamos como que había un poco más aquí de libertad a nivel de orientación sexual y demás. ¿Es real eso o yo creo pueden que- ser leyendas? Yo creo que todo lo contrario. Todo fíjate lo que te contrario, digo. que sí, yo es que cuando lo mismo, esto es de oído y digo, me cuesta encajarlo. No, porque al final tu aislamiento, por lo general, hace que te aísles más. Claro. Y que tu comunidad es tu mundo. Y empieza una cosa que es un mecanismo ancestral de defensa de las poblaciones rurales, Ujú. que es el control sobre los demás. Control no
decir, pero sí control visual. Sí, y, claro, y en claro, general, claro. de este, Este está haciendo esto, está haciendo lo este otro. me ha echado mal de ojo. Son una serie de mecanismos que hay de control. Que al final lo que te permite es que la comunidad salga adelante. Pero hay mucha opresión sobre la población. Y no digo, no es parte de un Estado, desde un alcalde, sino Más de cultural, ¿no? Exacto. Y también la cultura religiosa cristiana tiene mucho de eso. Y sí, yo te diría... Que no, vamos, que no, yo pienso igual, pero lo poquito que he podido escuchar he dicho, no me cuadra y en esto. experiencia personal, de hecho, los homosexuales que hay hoy, el Alpujarra salió muy tarde del armario con respecto a otras zonas de España. Claro, por ese, digamos, cerramiento. Por el que dirán, Claro, ese cerramiento. mítico que es Vale. tan estándar aquí, que hoy en día impera. O sea, que sepas que tú y yo, que hemos estado en el Terrario, ahora estamos aquí, todo el mundo en el pueblo sabe que estamos Sí, haciendo sí, esto. no, eso es muy de pueblo. Claro, es una forma de control también. Yo Eso lo es muy de pueblo, asumo muy de pueblo. y de hecho, pero por ejemplo, a mí me ha costado aceptarlo. A mí me daba mucho estrés, me generaba mucho Sí, agobio. el que todo el mundo sepa de ti, y que de alguna manera, ¿no? Exactamente. Cara un poquito más cerca, como sé que eres historiador, pues me voy a hinchar a preguntarte. Sí, venga. Guerra civil, Sí. ¿qué papel juega la Alpujarra? Pues yo no soy... ¿O no juega? No lo sé. sí juega. Yo no soy un experto, bueno, quiero decir, no juega a nivel grandes batallas Ya. de la contienda, pero la guerra civil sí es un acontecimiento muy, muy importante en la Alpujarra, porque aunque no es un frente activo, que están todo el día para adelante, para atrás, es un frente. Y de hecho el frente parte de la Alpujarra en dos. El Barranco de la Sangre, bueno, grosso modo, desde Órgiva pasando por el Poqueira, está el frente de guerra, que llega hasta las cumbres. El Veleta Veleta creo que es de bando franquista y el Morcén republicano, si no estoy yo equivocado. Y todo ese frente divide una zona de la otra. Y sí, es una de las cosas, de los elementos o de los eventos históricos, mejor dicho, que más marcan a la Alpujarra, porque había muchas tropas por aquí, hubo muertos sobre todo a posteriori de fusilamiento, hubo represión, y el maqui, maqui mejor decir, sí, mejor, sí es bastante potente en varias zonas de la Alpujarra en la posguerra. De hecho, la Alpujarra está repleta de estructuras de la guerra civil, tanto republicanas como franquistas, vaya, desde el valle, los valles de la Alpujarra hasta las altas cumbres. Curioso. Y desde la guerra civil o posguerra Sí. hasta el día de hoy, ¿algún hecho importante aparte de algo tan grave como la despoblación o no? Pues depende de quién le pregunte. Si le preguntase a mi abuelo, te diría que uno de los eventos más importantes que le ha pasado a la Alpujarra es que vino el rey Juan Carlos en los años 90. Claro, oye, no Claro. es una tontería. Es la tercera vez en la historia que un jefe de Estado entra en la Alpujarra, sería. Pero, porque evidentemente es un hecho histórico, o sea que hoy a nuestros ojos pues, carece, o al menos a mi ojo carece de importancia. Sí. Hechos históricos muy relevantes, yo diría que no hay un hecho en sí, por así decirlo. Digamos que entramos en una nueva fase de la historia de la Alpujarra, muy diferente. Desde los años 60 vivimos en otra Alpujarra. De hecho, vivimos en las ruinas de la Alpujarra histórica. Seguimos manteniendo lo mínimo indispensable para vivir aquí, pero estamos en otra sociedad, Distinto. en otro enfoque, en otro sistema económico totalmente distinto. Así que estamos en esa fase. ¿Cuánto va a durar? ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos. Pues lo veremos. Claro, te iba a hacer la pregunta de tirando todo hacia atrás, pero claro, hablando de lo que me has dicho antes, que realmente no hay documentación, porque podemos hablar de Abel Numella, de Ben Gabú y de todas estas películas, pero realmente eso no se sostiene realmente ¿en qué? Se sostiene en este caso en testimonios de soldados cristianos que combatieron en la guerra de la Alpujarra. ¿Qué calidad tienen esos testimonios? Ahí depende, ¿qué calidad tiene la fuente? Como el periodismo, ¿no? Claro. En este caso, yo, por ejemplo, la de Mármol de Carvajal, que escribe La rebelión de la Alpujarra, sí. Por cómo lo cuenta y la descripción que hace, sí me da la sensación de que él conoce bien muchos de los hechos que narra. Muchos se nota que no estaba él, pero se lo han contado. Entonces, seguramente hay exageraciones y hay cosas, pero hay bastante veracidad. Es una fuente, buena fuente. Vaya. Aterrizando ya a día de hoy, Sí. y sobre todo con lo que tú estás moviendo en Alpaca, que ahora continuaremos con Alpaca, Sí. ¿en qué situación se encuentra para ti ahora mismo la Alpujarra? No solo hablamos de lo típico de Soportuja, Capileira, Pampaneira, que son los conocidos, sino toda la Alpujarra granaína, hablamos de Fregenite, hablamos de... ¿En qué situación para ti se encuentra, sabiendo lo que me has dicho, que después de los años 60 en adelante se cambia el concepto? Sí. ¿Tú crees que se puede llegar a perder la cultura alpujarreña? Sí. De hecho, se ha perdido. O sea, ¿tú la das por muerta? Muerta no, pero
quedan los vestigios casi necesarios para poder vivir aquí y ya está. Quiero decir, para mí esta es una etapa de total crisis, porque si hiciésemos un experimento de que cogiésemos a mi abuela, la tuvieses conversando una hora y registras todas las palabras que dice y luego me grabas a mí, estoy seguro de que un elemento del patrimonio local, que es el vocabulario, se ha perdido más del 50%. Seguro, fácilmente, brutal. o más. Y el patrimonio no solamente es que yo ya no me sé esas palabras, es que yo no asocio esas palabras a ciertas cosas de prácticas que se han perdido, de objetos que se han perdido. Claro. Pues como eso, todo. Y hay cosas que son muy estructurales, como en cada pueblo hay una cierta mentalidad, forma de ver las cosas que se va reproduciendo, pese a todo, pero yo creo que sí, que ha habido y está habiendo una pérdida cultural brutal. Por ejemplo, el tema de la acequia. La acequia no es simplemente limpiar un canal de agua que conecta el punto A, que es la toma, y hasta el punto B, que es la donde finaliza, es cómo se gestiona ese agua. ¿Por qué este agua la estás echando a este campo? Porque a lo mejor, después de una semana que el agua esté aquí, se infiltra esa una fuente en un cortijo de 200 metros más abajo que te permite vivir ahí. Ese conocimiento que te da vivir el territorio, en el momento que ya no vive ese territorio, se pierde. Y en ello estamos. De hecho, siempre digo lo mismo y ya creo que ya la gracia ha perdido esta frase, pero todavía te la digo a ti. Mi abuelo concebía el pueblo como casco urbano, los campos, los bancales, el monte y la sierra. Para él el pueblo era todo, formaba parte de un mismo universo. Hoy en día, si tú me preguntas a mí, o a mi hermano, o a un vecino joven, que es el pueblo te dirá, pues empieza la carretera, ¿no? Y acabáis, casco urbano. Ya está, se acabó. Y eso te está hablando de la relación que tiene el alpujarreño con su entorno, que es mínima. Es mínima. De hecho, el monte es como un escenario vacío. No hay nada, por ejemplo. Se convierte en una zona de pasear con suerte. Algún ganadero lo usa con suerte. Que cada vez hay menos ganaderos también. Por supuesto, claro, sí, así con todo. Los ganaderos además fueron de los poquitos del mundo rural que sí han pervivido, que se la ingenieron, un mundo aparte. Pero totalmente, está en crisis. Aterrizándolo ya a día de hoy, sí, que creo que todavía somos jóvenes, sí. ¿Por qué crees que a nivel personal se está, digamos, ocurriendo esta despoblación en estos sitios, que realmente estos sitios para mí son únicos, pero parece como que la gente joven necesita la ciudad, el ruido? No. ¿Por qué no? O sea, ¿crees que es problema de que los pueblos no tienen punto de atracción? No. ¿O es más que la mentalidad ha cambiado y necesitamos estar en la ciudad? No, yo creo que, yo perdona que te diga, pero no, claro, quiero escuchar tu opinión. Muy pragmático, eso es por el sistema económico. Si no hay trabajo, tú no puedes vivir en el pueblo. Y mucha gente de mi generación, anterior y posterior, están en la ciudad y no están a gusto, pero allí sí trabajo, entonces tienen que irse. Y cada fin de semana están deseando de volver aquí para poder estar en su pueblo. Claro. Pero el momento que el sistema económico no te permite vivir y al revés, cada vez concentra más el trabajo en la ciudad, la gente se ve forzada a ello. Los migrantes que se fueron a Cataluña en los 80 no se fueron por gusto. Había un punto importante de ir a la ciudad, salir del pueblo, que sí, que fue una corriente ideológica legítima, vaya, pero principalmente es porque se pasa de que en la agricultura de subsistencia, que no era monetaria, no se convertía en dinero, sino en comida para sobrevivir, tiene que ser mercantil. En ese momento que eso se produce y aquí no hay rendimientos agrícolas porque no entra ni un tractor en un bancal, no puede vivir de la tierra, entonces la gente se va. Puedes vivir de la tierra de otra forma, como modo ecológico, y te lo piensas con generaciones nuevas sobre tú puedes buscar otros enfoques, pero no es fácil. Vivir Alpujarra siendo joven es muy difícil. ¿A ti se te vendría alguna idea de cómo intentar girar eso? ¿O lo ves muy complicado? No. De hecho, yo doy mucha tabarra. Siempre digo que la triple crisis que hay en la Alpujarra, por no decir el mundo rural, claro, es demográfica, porque no hay población, eso está ligado a que no hay trabajo, en la crisis laboral, y por supuesto está ligado también a la crisis climática que impide que cada vez sea más difícil vivir aquí, con escasez de agua, somos un territorio muy vulnerable a la crisis climática. ¿Cómo se puede revertir eso? Por ejemplo, uno de los elementos con los que puede apostar, aparte de intentar generar una pequeña industria local, como pasa en muchas zonas rurales de España, puede ser apostar, pues en este caso lo que me dedico yo, el patrimonio, vehiculizar ese patrimonio como un objeto que te permita vivir en algunos pueblos, de generar puestos de trabajo, a modo de generar un turismo de calidad, cultural, o empezar a explotar recursos que están en los pueblos, como puede ser el monte, con criterios que no sean los de la ciudad, sino criterios ornitológicos, micológicos, hacer una especie de repensada a
a lo que hay aquí ya, que es lo que hice yo. ¿Cómo intento vivir del patrimonio histórico en mi zona? Intentar ser amplio e imaginativo. Reconvertido. Pero puede ser aplicable a otra gente que estudie fuera una carrera, que puede ser biología, y vuelva al pueblo. ¿Cómo puedo vivir de la biología en mi pueblo? Vamos a dar una pensada. Entonces, hay que ser imaginativo. ¿Y en estos 5 años has tenido momentos de decir, marcho? Marcho no, pero de qué hago sí, de esto no va para adelante ni para atrás, o sea, va para atrás más que para adelante. Y son momentos muy difíciles porque al fin y al cabo, al tú intentar, o en este caso, al yo intentar seguir viviendo aquí, es también una especie de declaración política de rebeldía de yo no me voy a la ciudad, yo me quedo aquí. Y al claro, precio que sea. Claro, y si tú te vas, estás fracasando. Y estás dando el mensaje de, y como decíamos, que aquí todo el que dirán es muy importante, mira, fracasó. Entonces sí es complicado. O si hago otra cosa que no sea esto, se puede. Entonces sí he pensado varias veces de hay que cambiar la noción de esto y enfocarlo por otro sitio. Pero bueno, como te digo, hace un tiempo a esta parte la cosa no va mal. Es relativamente sostenible, pues vamos a intentar luchar para que siga así. O sea, ¿te han llegado, digamos, ofertas o proyectos importantes y has dicho no por sostener eso? Fuera sí, en el extranjero. Fuera, eso me refiero. De arqueología, en el extranjero, Vamos, yo acepté alguno, de hecho, yo estuve estudiando, o sea, trabajando en la Universidad de Génova, acepté y fuera. Y alguno más ha salido. Pero en el momento que yo apuesto por estar aquí y creo que se puede vivir aquí, pues voy a seguir luchando. Que hay un momento puntual que me interesa salir fuera, como está ahora un mes. Sales. Salgo, sin problema. Tampoco yo soy aquí más papista que el Papa. Pero que sí, yo ahora mismo voy a intentar por mantenerme aquí. Y aterrizando Alpaca, ¿cómo se proyecta Alpaca a nivel negocio? O sea, ¿cómo a nivel lazo con instituciones, a nivel privado? Sí. ¿O tú vas como yo hablo, de puertas frías, de oye, he visto que tienes esto, creo que... No, eso es muy violento. Eso es muy complicado. Mira, parece una tontería. No, en realidad no es una tontería. Somos jóvenes, como tú has dicho. Entonces, lo de las redes sociales lo tenemos muy Sí, a ver, es algo del día a día. Claro, entonces parece una tontería, pero todo el trabajo que se hace por redes sociales cala en la población. Y a mí mucha gente me conoce la Alpujarra por redes sociales. Entonces, eso ya abre puertas, porque, bueno, te ayuda a que te conozcan, que sepas que sabes del tema. Y porque te habrán contactado. Y me han contactado, claro. Y eso ha pasado pues, varias veces. Y, hombre, yo me alegro. Al final, para mí, yo digo que mi escaparate es redes sociales. Y a partir de no solo subir lo que se ha hecho, sino generar contenido relativo a la arqueología y tal, que a la gente le gusta, eso va calando. Porque a lo mejor dices luego cuando dicen, hace falta un arqueólogo para no sé qué. Ah, pues yo conozco uno que lo he visto. Claro, toma el contacto. Que me ha pasado recientemente, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Con un ayuntamiento. Entonces, bueno, pues digamos que ese es el negocio. Mi escaparate son redes sociales y también... Contactos. Sí, y esto va a sonar un poco prepotente quizás, pero la calidad. O sea, yo lo que... buen trabajo. Claro, yo soy un enfermizo en ese aspecto. Yo cada cosa que hago quiero que esté lo mejor posible. Y quien no trabaja conmigo la ha sufrido. Y me gusta dejar la huella de decir, lo que se ha hecho muy bien. A veces que se conseguirá, a veces que no, pero yo apuesto a por el máximo posible. Sí. Y eso al final también es una seña de identidad importante. Un sello. Sí, un sello. Sí. Y la gente que trabaja conmigo yo creo que lo puede decir, pero bueno, eso tiene que decirlo a ellos. Y Cara, creo que me has dicho que estudiaste UGR. Universidad de Granada, sí. ¿Qué poder tiene UGR en la arqueología? Porque veo muchos carteles por ahí de esto pertenecerá a la UGR o esto tal, pero, pero no sé si a veces se arranca o no se arranca o... Mira, yo no ¿Tiene sé. fuerza UGR? De hecho, yo no sé, me ha llegado un triple de mi campo, pero yo creo que la UGR tiene que ser una de las empresas más grandes de Granada, con más trabajo y más capital económico. Sí. Y eso se ve en el territorio, lo que tú dices, adquisición de... Sí, adquisición un montón. De inmuebles, excavaciones de sitios, que está bien, porque lo que decíamos antes, donde no llega la arqueología profesional, que es una arqueología de urgencia, ahí está el Estado, por vía de la universidad, que hace estudios. El problema es cuando la universidad se mete en esa zona privada y está un poco feo. Pero es muy fuerte la universidad. Y de hecho, previamente, lo que se ha hecho en Alpujarra hasta hace 4 días de arqueología, todo lo había hecho la universidad o investigadores ligados a la universidad. Así que sí, sin despreciarlo en absoluto, es el referente a nivel investigativo. Qué bien. Sí, porque imagino que lo hemos hablado antes fuera de cámara, a nivel privado o a nivel otros proyectos Alpaca parecidos, no habrá casi ninguno, ¿no? O muy poquitos, ¿no? En la provincia, ¿no? Lo hablábamos en el previo. Claro, el previo. O sea... En el previo estamos hablando de que yo intento
vender proyectos, no me gusta esa expresión, pero es la que es, Sí, 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 sí. a ayuntamientos sobre cosas que se pueden hacer en Alpujarra con el patrimonio y con la financiación, que no tengan que pagar Claro, claro. dinerales, sino que se pueden hacer cosas. Y cuesta mucho, porque hay una falta, si alguien me está viendo se ha aludido, que me perdone, pero falta de concienciación sobre ese patrimonio. Entonces sí, yo he tocado, ahí sí he tocado yo puertas de Ajá. ayuntamientos ofreciéndoles cosas y no, No han querido, no han querido no porque están- están bien como están. ¿Para qué complicarnos si nos va bien como estamos? Claro. De hecho, es cierto que yo ahora, mi 2025 finales, principio de 2026, va a estar enfocado a intentar conseguir varias actividades. Abrir puertas. Sí, y voy a ir bastante fuerte con ello. Así que igual si me haces una entrevista dentro del año que viene o dentro de 2 años, pues te puedo contar de algunas cosas que van a salir para adelante, que espero que sí. Pero digamos que este año que me ha dado también más sostenibilidad económica y a nivel Ajá. de filosofía de se puede, Ajá. es lo que también me está animando a decir, venga, Vamos. vamos con todo a intentar convencer a gente de que se pueden hacer cosas. Claro, pero me refiero que proyectitos parecidos al tuyo de otros Ah. arqueólogos. Perdona, te he entendido totalmente. No, claro, no, pero que está genial. Pero que proyectitos, digamos, como el tuyo, parecidos en la provincia, no creo que haya mucho, ¿no? O si existe Claro, alguno, claro. es que aquí entramos en un problema muy grande, Fran. Es que hay gente, compañeros, que no consideran que lo que yo hago es arqueología. Vale. Consideran O sea, ahí que entramos lo. en otro tema ya. Claro, consideran que yo hago folclore, etnoarqueología, etnografía. Folclore. Que yo lo he escuchado, ¿verdad? Y entonces, claro, eso. La arqueología es un mundo muy viciado por una serie de estructuras De que ideas. consideran que arqueología es sota caballo rey. Lo que yo intento, y es cierto, con un poco más de amplitud de la mirada, es meter muchos conceptos. Arqueología es todo patrimonio material e incluso inmaterial para mí Ajá. de sociedad del pasado. Y ahí Ajá. cabe Todo. todo. Y ahí yo meto todo. No sé historia más bien, pero yo meto todo ahí. Y con eso trabajo. Ahí, a veces no es trabajo, pero me da para hacer una entrevista a una señora mayor del pueblo y me parece muy interesante y la cuelgo, la subo y tal. Y a veces que se transmiten trabajo en una cosa muy concreta, ¿no? De arqueología o de patrón por ayuntamiento, o lo que sea. Entonces, perdona, que Sí, me he ido por las no. ramas. Sí, te doy la razón porque además creo que algo que me hace mucha gracia que tú haces hincapié, que arqueología es incluso el vocabulario antiguo. Un poquito. No, o sea, arqueología, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es como, bueno, es como Sí, sí, cultura, ¿no? Va unido de alguna manera. Para mí sí. Va unido. Para mí sí. Y para mí, la cultura material de mi vecina, que vive en el 2025, Consuelo, que vive en esta casa de aquí al lado, Ujú. es igual de importante que una cultura material del neolítico. Porque me permite hablar y conocer una sociedad. Sí. La de una más antigua, otra más moderna, me da igual. Me permite conocer esa sociedad en un espacio, en este caso la Alpujarra. Entonces sí, hay arqueólogos de la Alpujarra, ¿eh? Sobre todo gente de mi edad y más joven que está ahora Ajá. en Jarón, Torbiscón. Ajá. Pero es cierto que están, y me parece fenomenal, ¿eh? Tampoco quiero yo aquí ser En otra temática. No, están en arqueología más convencional, haciendo Vale, proyectos, vale. que está muy bien, ¿eh? Y ojalá les dure Avancen. infinito Claro, que se jubilen con eso. Pero es más complicado. Porque en un pueblo, esto es como decía el de la petanca no se puede vivir, ¿no? El mítico meme. Pues de la arqueología per se no se puede vivir Sí. en un pueblo tan pequeño. Hay que jugar, tener cintura, como Ajá. diría el futbolista. Y aterrizando ya, ¿hacia dónde va Alpaca? 2026. Por lo que te comentaba, yo espero a seguir igual, con trabajo de arqueología puro y duro, no tanto de Alpaca, sino con otras instituciones, Ajá. en la de Arabia Saudí era con el CSIC, por ejemplo, Centro Superior de Investigación Sí. Científica, otra excavación arqueológica a la que voy anualmente, pero a nivel alpaca, marca alpaca, no tanto personal yo pretendo, evidentemente, seguir dando la tabarra con balates, con acequias, pero intentar conseguir un proyecto arqueológico en la zona. ¿Qué municipio ha tocado Alpaca ahora mismo? ¿O qué pueblo ha tocado Alpaca ya? No tanto, No en tanto realidad, ahí, no ¿no? tanto, ¿no? Capilera, Bubión, Pampaneira, Mira. La Taa, sí he tocado casi todos los pueblos, Busquistas también, he tocado puertas, bueno, Cadias, he estado en Cadias, en la Contravesa he estado en Polopo, voy a Fregenite la semana que viene a hacer un trabajo allí. Entonces, bueno, digamos que ahora está saliendo más del cascarón, ¿no? Ahora De mi está zona de expandiéndote, confort. ¿no? Sí, sí. Ahora que has dicho Busquistas, ¿esa famosa mezquita de Busquistas es real? ¿O llegó a haber estudios ahí? Sí, Sí, ¿no? se hizo esta una excavación incluso en el año 67, creo que fue. Por un profesor que se llama Riu, que era de la Universidad de Granada. Y es cierto que allí hay algo. Vale. ¿Que es una mezquita? Probablemente no. ¿Por qué? Porque, como te comentaba antes, todas las zonas de la Alpujarra estaban divididas en taás, Está- mini provincias, Sí, ¿no? Para sí, sí, entendernos. sí. Cada taá, como te comentaba, tenía su alquería, pero asociada a la alquería siempre había un gisen, que era un castillo. Entonces, el gisen de la taá de Ferreira no está claro dónde está ubicado. No es como hablábamos antes, de que están todos catalogados. Sí. Pues el de Ferreira, el de la taá de Pitre actual,
está un poco más difícil. Yo sin duda lo ubico en la mezquita de Busquista, porque es el único elemento, o sea, sitio a nivel topográfico desde el cual Con se altitud. controla a todos los pueblos en abanico, desde Busquista hasta Mecina, que es el más occidental. Entonces, tiene que ser ese. Y de hecho, cuando llegan los cristianos, a ese cerro le llaman el cerro, no le llaman el cerro de la mezquita, de Busquista, le llaman el cerro del Algizán. Y Algizán es una castellanización de Gisen, que es la palabra árabe para decir castillo. Gisen, Gizán, Algizán, cerro del Algizán. ¿Qué pasa? Como pasa en todas las culturas, cuando un elemento pertenece a una sociedad diferente, en este caso la morisca musulmana medieval, que tú ya no lo usas, empieza a perder su uso, ¿no? La redundancia, pero también su significado. Entonces la gente comienza a proyectar una serie de leyendas para explicar que no, esta es una mezquita de los moros. Porque sí. Muy probablemente en ese castillo medieval hubiera una mezquita. Ah, sí, interior. Pero ya está, no hay una mezquita de oro, no hay... Sí, ya. Pero por topografía y por toponimia, pues muy probablemente fuese el castillo de la Taz, que pertenece al término municipal de Busquista. Vale, interesante. Bubión. Sí. ¿Qué tiene Bubión? ¿O qué puede mejorar Bubión? ¿O qué está haciendo muy bien Bubión? ¡Puf! Ahí, mójate lo que tú quieras. No, hombre, no, porque esto luego se ve... Por eso te digo lo que tú quieras. No, eso yo aquí me voy a mojar como las abuelillas que van a la playa y se mojan las muñecas y la nuca. Sí. Pues, bueno, Bubión es mi pueblo, eso es lo importante. Entonces Bubión me duele más que otros pueblos. Digo porque al final Bubión está como en medio entre Capileira y Pampaneira, ¿no? Está en un punto intermedio. Y se salva, para mí, del turismo masivo que tiene, sobre todo Pampaneira y también Capileira. Sí. Vive del turismo y se pueden hacer, como todo, yo soy muy perfeccionista, se pueden hacer 1000 millones de cosas mejor. Se hacen cosas bien, por supuesto, como te decía, además, estos pueblos, los tres, tienen protegido a nivel patrimonial, que me parece fenomenal que se siga apostando por ello, pero se pueden hacer muchísimas cosas más, tanto a nivel de pueblo como a nivel de patrimonio, al igual que Bubión, otros tantos, como decía antes. Yo digo, este me duele más, pues porque es el mío, pero vaya, ni más ni menos. ¿Que se puede hacer más? Sí. Y que habrá cosas que se han hecho bien. Como en todo. Claro, no, sí. Como en todo. Realmente... Que luego esto de difusión no, no, pero que realmente ahí ha dado un punto importante. Es verdad que eso de que esté en medio hace que no esté tan masificado. Sí. Porque es verdad que Pampaneira es una locura. Por ejemplo, lo del epítome slow está bien. No sé si es consecuencia real del enfoque low o de que realmente funciona en ese aspecto, pero sí es verdad que hay menos gente en el pueblo, que hay turismo, pero se supone que no es tan masivo como te decían todos. Entonces, yo eso lo abrazo y lo acojo, porque yo cuando esto se masifica de personas, pero a nivel escandaloso, como ha pasado el fin de semana pasado con la de la fiesta de Soportuja, yo tiendo a encerrarme porque veo que el pueblo está invadido por gente que no conozco y me encierro ahí dentro. Entonces, que siga así en ese aspecto. Y ya para ir cerrando, cara a cómo cambia tu vida una persona joven que decide volver al pueblo. A nivel personal, ¿notaste mucho cambio? Fíjate, te voy a corregir una palabra que he dicho volver. Y es que yo nunca me he ido, porque yo soy de aquí, entonces he estado en Granada. ¿Fuiste a estudiar? Claro, pero yo no es que he estado, o sea, sí, en realidad sí, pero yo siempre, mira, esto es como, lo decía el otro día de broma, pero lo voy a decir también aquí ahora en público. Decía, hay una especie de leyenda, no sé si es leyenda o es biología real, pero en los camellos en el desierto dicen que cuando tú los dejas sueltos para que pasten, tienden a irse al lugar de donde nacieron. La cabra tira al monte. Pues ellos tiran para donde nacieron, que nacieron en el sur, pues van para el sur. Pues yo siempre sé que miro para acá, que aunque esté fuera, vengo aquí. Entonces, no es tanto que he vuelto. Esto te lo digo porque siempre he estado aquí, siempre me considero aquí. No es que haya habido un cambio gigante de un momento a otro. Entonces, yo siempre he tenido una cuerda atada al pueblo. Sí, que al final tu zona de seguridad ha sido esta. Sí, es que no es mi zona de seguridad, es que es mi pueblo. Claro, pero como hay una tendencia que parece que la gente más joven quiere estar en la ciudad, como que parece que el pueblo es lo ultra aburrido, que a mí me da mucha pena cuando escucho estas cosas. Sí, y puede serlo en realidad, porque quiero decir, como digo, esto es una crisis muy grande que hace que no haya gente en el pueblo, y si no hay gente, si no hay humanidad, te aburre, eso es así. Pero y hay gente, bueno, que los grandes estímulos de la ciudad, pues atraen. Quiero decir, no todo el mundo joven, eso tenemos que tenerlo claro, los románticos como nosotros. No puede, si una persona nació en el pueblo y quiere estar en la ciudad, que sea libre y se vaya. Totalmente, Lo que hay que hacer, bajo mi punto de vista, es generar mecanismos para que la gente joven tenga la oportunidad de o irse a la ciudad o quedarse en el pueblo. Eso es lo importante, que cada uno elija, ¿vale? Y por eso es lo que apostar. ¿Se está apostando a nivel general? No. Esto lo digo yo. Porque muchas chuminas, muchas tonterías, pero a nivel de generar trabajo, que como te decía es lo fundamental, no se está. Hay que sí, se genera trabajo. Por ejemplo, el turismo que hay aquí, ¿genera trabajo? Sí, pero ¿qué tipo de trabajo?
una persona que ha estudiado una carrera de Derecho va a querer estar trabajando de camarero toda su vida No, en un pueblo claro que no. sin dar de alta, o bueno, No, dar de no, alta, no quiero... No, da igual, aunque por esté de alta. una no va a miseria querer, de... Claro. No, entonces hay que intentar... Y esto suena un poco, a lo mejor suena un poco utópico, pero sumar muchos esfuerzos, por no solo personales, sino también vecinales, de ayuntamientos, de supraestatales, porque la gente joven pueda instalarse aquí, porque si no, estos pueblos tienen fecha de caducidad, y en estos pueblos ya resuenan cosas que nos suenan muy lejanas, pero que son muy reales ya, con cierre de colegios, cierre de médicos, de consultorios médicos, y es una realidad. Y es cierto que yo digo que la Alpujarra está igual de los años 60, y es verdad que está más o menos igual, pero ahora estamos en un valle muy grande. Es muy curioso, porque muchos pueblos dicen, no, han crecido demográficamente. Claro, están creciendo demográficamente porque viene gente de pasta que se compra una casa aquí, de dinero, no vive aquí, no aporta nada aquí. Viene un mes. Claro, Viene un mes. pero está censado aquí. Pero mientras la gente joven se va, los colegios se cierran, las escuelas se cierran, los consultorios médicos se cierran, se quitan líneas de autobús, etcétera. Entonces sí, estamos convirtiéndolo todo en un parque de atracciones, en un parque temático. Y eso es una gran desgracia. Y yo la verdad es que a nivel personal lucho mucho. Va a pasar factura. Bueno, está pasando. Pasa factura, sí, sí. Y a nivel, en la misma pregunta que te lanza Bubión, pero ya a grandes rasgos, Alpujarra granadina total, Sí. algo que tú hayas notado que se pueda mejorar con muy poco. Mejoras con muy poco es difícil. Bueno, con muy poco, es decir, con porque- que algo que tú digas, mira, esto me parece súper fundamental y creo que habría que hacer un esfuerzo. Mira, te voy a decir una cosa que pienso mucho sobre ello porque me preocupa, Ajá. me da mucha ansiedad, y es los bomberos. Poniendo más parques de bomberos repartidos por Alpujarra, porque solo hay uno hasta donde yo sé que es en Cádiz, Sí, falta otro en Órgiva, poner ya. otro en Urgio, en Ya. Lanjarón, Ya. porque si hay un incendio aquí, los pobres ticos de Cádiz tardan No llega, una hora no y llega. pico en llegar. No llega. Si El Valle Lecrín está igual. Eso me parece una tontería, pero en este caso que tiene que apostar mucho por los territorios en crisis, en este caso el Estado. Y si ni siquiera apuesta el Estado, pues mal vamos, la verdad. Vamos a cerrar ya. ¿Cómo ha sido...? Se ha hecho de noche y todo. Sí, nos llevamos aquí Se ha iluminado hasta el hablando. campanario. ¿Cómo, o sea, a nivel de alpaca, Sí. yo sé, me gusta mucho esta pregunta, sobre todo porque yo aprendo también, ¿no? Sí. ¿Te ha sido fácil a nivel legal ejecutar todo el proyecto? Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, alpaca por sí sola, con todo lo que me has contado antes, ¿se ha dado a la luz a nivel laboral o te ha ayudado mucho el ir colaborando con otros o proyectos, organizaciones, asociaciones, etcétera? Dos preguntas. A nivel legal, ¿Legal? muy sencillo, soy autónomo, me ayudaron a darme de alta, tiene una gestoría, me ayudan con los trámites, Sencillo, fácil. emito facturas, me dicen, Agustín, esto que has hecho no está bien, corrige esto. Sí, Ya está. que no tiene nada distinto por ser arqueólogo, ¿no? Imagino que tendrás Sí, bueno. en tu colegio de arqueología Claro, algo, ¿no? Claro, luego hay típico. trámites con cultura que son inherentes a, Vale, por ejemplo, cuando haces una intervención arqueológica tienes que tener un diálogo con cultura, con este caso la Delegación Vale, de Granada, vale, vale. pero lea como todos los arqueólogos. Entonces, son procesos burocráticos administrativos que hay que tener, pero son relativamente Sencillo. salvables. Sencillo, Salvables. a mí enfrentarme a un de estos, ¿cómo se llama? Un formulario ya me tensa, pero para mí no son sencillos, pero se pueden hacer. Sí. Y luego, de si me ha ayudado a estar en otras asociaciones o en otras instituciones, Colaboraciones, digo. en realidad no quiero ser, no es desagradecido, pero no demasiado, porque yo ahora mismo consto a nivel personal, bueno, he estado, como ya digo, trabajando con varias empresas de arqueología, varios elementos del Estado, como el CSIC que te decía, Sí. ahora mismo. Yo consto en un laboratorio de la Universidad de Granada que se llama Memolab, que hace muchos trabajos de acequias por aquí, pero al fin y al cabo, honestamente, y siento si alguien se siente herido, yo creo que yo me he dado a conocer sobre todo por mi trabajo y lo que yo he dado a difundir de mí. Quiero decir, esa es la base. Que luego hay gente que habla bien de mí o me hace entrevistas como tú y me da difusión y tal. Sí. Fenomenal, y yo súper agradecido. Pero tiene que haber esa base, que en este caso está, que soy yo. Si no, no existiría Alpaca. Se me ha venido algo a la cabeza y como creo que tú no te mojas, te la voy a soltar. Vale. Yo veo mucho en el Valle del Equín y en la Alpujarra uno de los grandes problemas, viviendas cerradas, Sí, herencias que no nos ponemos de acuerdo, sí. casas que se vienen abajo por tal de no venderlas o de no alquilarlas. Sí. ¿Es un problema en la Alpujarra? Sí, muy grave. Porque mucha gente, por ejemplo, depende de la zona. Pero, por ejemplo, aquí, esta zona que es muy turística, Sí. hay gente joven que no puede acceder a la vivienda. Porque
o bien muchas casas están destinadas a Airbnb, Ujú. bueno, producto de... Pero bueno, por lo menos tienen una función. Yo hablo de las Sí. otras. Las que están cerradas. Yo, sinceramente, y esto es una opinión muy personal, pero yo sí que apostaría, en este caso, yo no sé si ayudando o forzando, a intentar rehabilitarlas. Porque es que si, lo que hablábamos antes, quiero decir, a lo mejor ponte que se haga un milagro y hay trabajo en un Sí, pueblo. sí. Pero si no hay casa, Imposible. ¿dónde se hospeda esa persona? Entonces, claro, sí. Son... ¿Crees que es cuestión de mentalidad? Yo creo que sí. Sí. Antigua de acumular. No, y que la casa de... Hay casas que se están cayendo, Sí. pero es mi casa. Y no quiero decir, no es mi propiedad privada, que también, sino es la de mi familia. recuerdo. Es la de mi abuelo, que fue su Pero abuelo. se está cayendo. Pero cuesta, claro, Mucho cuesta dinero dinero, no puede mantenerlo. arreglarla y es como un ciclo vicioso. Y pasamos con los campos, muchos campos están, Muchos el bancales. 99% están abandonados, pero muchos no se venden o no se alquilan porque es que es campo de mi familia, no te lo puedo vender, no sé qué. Y pasa. Es un problema que yo veo bastante serio. Ah, sí, Bastante total. serio, pero que tú dices, no, es que es aquí, no. Es que allí por donde vas ves un montón de viviendas Sí. cerradas, que incluso en Soportújar, con el boom que ha dado, Sí. sigue habiendo un montón de viviendas cerradas y que pregunta, bueno, yo donde vivo en Concha, no, eso es de fulanito que viven en Italia, eso es de Sí. fulanito que viven en Málaga, eso y tú dices, yo, qué pena, macho. Y se junta luego el problema de las heredades, de que una vivienda ha empezado a heredar la gente que ya no ha pisado ni el pueblo, son herederos de herederos de herederos, y que luego no saben ni dónde está el pueblo, Ni ni se qué casa acuerdan. tiene, ni siquiera está claro a quién pertenece esa casa, porque se parten habitaciones, se parten estructuras, una parte para el nieto, otra parte para la nieta, y es un caos. Entonces, sí, es un tema muy delicado porque Muy no delicado. tiene fácil solución, la verdad. Pero, y seguramente hay ejemplos, seguramente en España y fuera de ella, que han solventado este problema. Y se debería apostar por ello, yo lo desconozco, pero sí. Yo creo que es un tema muy importante. Última pregunta, Agus, y cerramos. Como quieras. Si fueses alcalde de un pueblo pujarreño, Sí. ¿qué harías? Hombre, si fuese de un pueblo porreño sería del mío, ¿no? De Bubión. No Bueno, voy de yo a Bubión. conquistar. ¿Qué harías? ¿Qué haría? Te dijeran, tienes un año para hacer lo que te dé la gana. Lo que me da la gana. Qué pregunta más chula y complicada, ¿verdad? Pues lo que intentaría, y va a sonar bastante de no mojarme y de bastante gallego, es mejorar la vida de las personas. Porque Interesante. para mí es lo más importante en el sentido de que si no hay gente en el pueblo se va, se cierra, se vacía. Entonces, si intentar garantizar que la gente que está aquí esté bien y darle unos servicios mínimos aceptables de ciudadanos sería lo importante. Todo lo demás Viene después. viene después. Viene después. Sí, yo pienso muy parecido. Incluso creo que hay un gran problema, tú lo vivirás, ¿no? Gente muy mayor, Claro. mucha soledad, Por ahí voy también, poca actividad sí. y un gran problema. E intentar generar lazos de Un unión. gran problema. Intentaría. Generar lazos de unión entre los vecinos. Sí, Fíjate lo que esa te digo. palabra que poco gusta que se llama hermandad, Sí, total. que suena muy tal, pero no va desencaminado. Por ahí va, sí, por ahí va. Por ahí va, ¿no? Por ahí van los tiros. Pues aún, no sé cuánto llevamos, pero... Pues hecho de noche, mucho. Pero que un placer. No, yo, Gracias por abrirme tu casa. Nada, hombre. Y encantado. que esperamos segunda parte, que lo hablamos, algo ya Sí. más movidito cuando organice algo, que sé que organizas de vez en cuando Eso es. cositas, ¿no? Aunque ahora en invierno imagino que eso estará más para ello. Sí, de hecho ahora estoy medio de vacaciones, imagínate. Estoy ahí reposando, pero que sí, algo se hará, Algo se hará. seguro. Sí. Pues nada, pues muchas gracias, tío. Gracias a ti por la entrevista, por tu tiempo y por tus buenas preguntas. No, hombre, intento raspar de donde hay conocimiento. Bueno, me alegro que lo hayas medio encontrado. Sí, pues listo, gracias.